Lo que vives te transforma. Lo que hablamos nos une. Bienvenidas a Anatomía del Fracaso. Hola, bienvenidos a Anatomía del Fracaso. Hoy tenemos a Fer Medellín aquí con nosotros. Fer, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas lo que significa cambiar de rumbo una y otra vez, la lucha detrás de la ley Olimpia y cómo es construir un camino diferente al que te imaginabas. Y para empezar vamos a leer el CV del fracaso que Fer nos llenó. Nombre: Fernanda Medellín. Edad: 29 años. Ciudad de origen: Ciudad de México. Profesión: periodista, comunicadora, activista y feminista. En 2015 renunció a la idea de estudiar medicina para reconciliarse con su talento de comunicar. En 2018 renunció a graduarse por la vía convencional después de vivir una experiencia de acoso dentro del sistema universitario. En 2020 renunció a la idea de ser la periodista para explorar el mundo corporativo y usar esa plataforma para impactar la vida de otras mujeres. En 2024 renunció a su comunidad para viajar y dedicarse de tiempo completo al activismo en el movimiento de Ley Olimpia. En 2025 fracasó en la idea de vivir como freelance y regresó a la vida corporativa. Listo. Bueno, me gustaría centrarme en esta constante que me llamó la atención cuando tú lo escribiste de renunciar, ¿no? Como has renunciado a muchas cosas en diferentes etapas de tu vida, muy cercanas la una de la otra. Entonces me gustaría empezar por preguntarte qué significa para ti renunciar. No había hecho el ejercicio de leerlo en voz alta y está duro, ¿eh? O sea, sí, y sobre todo, como dices, el tema de los tiempos y en los periodos, durante los últimos como que 10 años, mi vida ha estado como muy en constante cambio y creo que renunciar es algo que hacemos todo el tiempo y sin darnos cuenta, ¿no? Lo normalizamos mucho, que no nos damos cuenta de esos pequeños momentos en los que elegimos otra opción y socialmente tenemos como tan acostumbrado que el renunciar es como, no, un periodo de duelo y entonces renunciaste a tu trabajo, wow, ¿qué vas a hacer? O sea, como que nos parece tan dramática la palabra renunciar que no nos damos cuenta que al comer renunciaste a un sándwich para elegir una ensalada, ¿no? Que renunciaste a tomar agua al natural para tomar agua mineral. Entonces, creo que más bien he transformado estas dinámicas sociales de la carga que le damos a ciertas acciones para simplemente dedicarme a vivir mi vida como en el momento la quiero vivir y abrazar esa incertidumbre de voy a renunciar a un trabajo para tirarme a vivir a la playa, ¿no? Voy a renunciar a tirarme a la playa para meterme de nuevo en una oficina. O sea, creo que simplemente son elecciones y creo que todas las hacemos constantemente. Pero más bien me he dedicado a quitarle esa carga dramática que la sociedad te dice que si renuncias, ¿qué vas a hacer? Ok, ¿y dirías que siempre fuiste así o como tan desprendida? Conscientemente no. Ok. Yo creo que conscientemente no, pero en la práctica sí. O sea, cuando me pongo a pensar en este ejercicio de cómo han sido mis decisiones, me doy cuenta que sí. Okay. En un inicio sí pasaba como por periodos de duelo y de drama, de no puede ser, no, pero es que, o sea, cuando me acuerdo como de mi primera así renuncia como importante que me costó, yo juraba toda la vida que me iba a dedicar a la medicina, yo juraba que iba a ser médico, de hecho yo soy de la UNAM y en el nivel medio superior de la UNAM, tú eliges como una rama, ¿no? Te vas a matemáticas o te vas a ciencias sociales o te vas a, ¿cuál es la otra? Artísticas o te vas a biología y todo lo que tiene que ver con anatomía. Y yo terminé mi último año de la prepa ahí, me sé todas las partes del cuerpo, cómo funciona, porque además tenía una maestra de morfología así militar. Okay. Entonces me aprendí todo eso y cuando estaba en estos procesos decía, es que ya no quiero esto, ya no quiero eso. Y creo que esa fue como la primera renuncia como fuerte y consciente en mi vida. De abrazar lo que sí quiero. Me llamó la atención después en otra parte del fracaso que no lo leí, que dices que fracasaste para el sistema patriarcal, ¿no? Y entonces pones que te descubriste feminista. ¿Cómo dirías que fue este descubrimiento? ¿Hubo algo que te llevó ahí?
alguna herramienta, no sé. Sí, yo inicié en el activismo justo en la preparatoria. Y yo primero inicié en una organización que se dedicaba a proponer políticas de drogas sensatas, ¿no? Ok. Esto pasa como en el periodo de la guerra contra el narco y donde de pronto como que nuestras infancias y adolescencias estaban muy permeadas por lo que pasaba en nivel de inseguridad, Ujú. ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, la primer marcha a la que fui, yo tenía como unos 7, 8 años y fue una marcha Ok. por la paz que me llevaron mis papás porque había como un tema de secuestros a hijos de empresarios, entonces hubo una Ujú. marcha grandísima y ahí para mí, no lo nombraba así en el momento, pero ahora que soy consciente de eso, me di cuenta del poder de la colectividad y eso me impactó muchísimo. O sea, ver tanta gente en el Zócalo, familias de blanco, yo dije, es que esta es la única manera de que nos escuchen, de que queremos vivir en paz y que queremos vivir Ujú. seguros, ¿no? Y como que desde ahí empecé a ser muy activa en temas sociales y unos papás que veían como muchas noticias y que hablaban de política. Ok. Entonces, cuando yo paso a la preparatoria y estoy en este mundo del activismo por la paz y por las políticas de drogas, empiezo a juntarme con muchas mujeres que llevaban años en el activismo de drogas, pero que empezaban a detectar y empezaban a hablar de todas las prácticas patriarcales dentro de ese sector, ¿no? Ok. O sea, como si un doctor de ciencias sociales habla de marihuana, guau, todo el mundo le aplaude y dice, qué listo, cómo se le ocurrió. Y como si lo hacía una mujer, decían, no, es que esta es una loquita que está marihuana y se marihuaneó y quiere que Ujú. despenalicen la marihuana. Entonces empezamos a hacer círculos de mujeres. Y era algo Ok. muy divertido porque además como que se me volvió a encender esa onda del poder de la colectividad, pero también algo que no había visto en el activismo como no feminista, em, en la bondad de las mujeres. Mm. O sea, yo me acuerdo que en esas primeras reuniones llegaban todas así con una cantidad inmensa de comida y les traje 40 galletas y decíamos, pero somos 7, sí, pero para que se lleven a sus casas. Entonces, a mí Mm. eso me conmovía muchísimo y yo decía, no, no estamos aquí por otra cosa más que por amor a nosotras. O Ujú. sea, de esto no estamos incidiendo políticamente, no lo publicamos en redes, nadie le paga a la que trajo 40 galletas, Ujú. pero es amor y bondad por la otra. Entonces, creo que ahí hubo dos cosas muy importantes para mí, es el el renunciar a todas estas prácticas patriarcales tan cotidianas, que siempre nos dijeron que así tenía que ser, que siempre nos dijeron que así era el mundo y ya para qué lo cambias, Ujú. y después descubrir la bondad y el amor que hay en el movimiento feminista. Mm. O sea, más allá de todo lo que podamos incidir políticamente, más allá de los discursos que hemos repetido durante años, es lo hacemos por amor, o sea, lo hacemos porque no queremos que nadie viva lo que ya vivimos, porque honramos a las que ya vivieron eso y Ujú. porque queremos que estemos libres todas, ¿no? Entonces, a mí eso me movió muchísimo y yo dije, esto es mi propósito, o sea, más allá de comunicar, que ya lo descubrí, que ya lo estoy haciendo, más allá de la incidencia política, compartir con las mujeres y hacerlas que descubran el amor que hay en ellas y el amor que hay Ujú. en ellas para las demás, a mí me voló con la cabeza. Y ahí te volviste, o sea, ahí dijiste soy Ahí feminista. dije, soy feminista. Okey. ¿Le recomendarías a las personas que nos están escuchando que a lo mejor han dudado o han dicho: "Sí, soy feminista, pero no soy feminista", como existen muchas personas que en realidad sí lo son, pero no se nombran así? Ujú. ¿Les recomendarías algún libro, alguna experiencia a vivir, alguna película, para que pudieran entender mejor este sentimiento que tú tuviste en ese círculo? Pues, más allá de un libro, o sea, sí tengo como mis libros favoritos y todo, pero más allá de eso, diría como, lo que no se nombra no existe. Ujú. O sea, y el nombrarnos, primero desde nuestra identidad, o sea, yo no podría decir: "Ay, no, yo ya no me quiero llamar Fernanda y ya no me nombro", ¿no? Y entonces es Ujú. como, es esta identidad que tú le das a lo que eres y a lo que haces. Entonces, es importante nombrarnos feministas. Para mí sí es algo Ujú. como muy clave. Perderle el miedo a la palabra feminismo, ¿sabes? O Sí. sea, yo cuando inicié en mi vida corporativa, como que decía: "Voy a decir que soy activista", como que
como que no les Sí, voy a no me decir que soy vayan activista, ¿no? O sea, no me vayan ahí a cancelar. cancelar, no vayan a pensar que les voy a grafitear la oficina, o sea, como que mejor nada más lo dejo ahí. Pero después dije, es importante que nos nombremos desde ahí, es importante que desarmemos esta construcción tan fea que se ha construido a partir de ser feminista, ¿no? ¿Y por qué le voy a tener miedo a ser feminista? Mejor que tengan miedo a ser agresores, que tengan miedo a ser misóginos, pero ¿por qué yo tengo que tener miedo a ser feminista? Entonces, eso sería lo primero. Nombrarse también tiene una carga política. Y después, también creo que el hecho de rodearte de mujeres, rodearte de tus amigas, perderle el miedo a rodearte de mujeres, es algo que te hace saber y sentir como, sí me quiero nombrar desde ahí, o sea, no somos ese juntas ni difuntas que toda la vida nos dijeron. Entonces, eso y bueno, después creo que o sea, hay escritoras mexicanas espectaculares como Marcela Lagarde, que, o sea, si me dices cuál es el libro que recomiendas, todas las claves feministas de Marcela Lagarde para mí son así la Biblia. Isabel Allende, incluso dentro de sus novelas, tiene cosas espectaculares y tiene un libro que se llama Mujeres del alma mía. Nuria Varela me gusta muchísimo. Y bueno, sí, creo que a ellas. Hay muchísimas, pero así las que se me vienen a la mente, que me dijeras cuáles fueron así los primeros que tú leíste y que dijiste esto, yo diría que eso. Oye, cuéntame un poquito más de tu vida corporativa ahorita que hablabas de eso. Cuando empezaste, ¿qué historias querías contar o qué te imaginabas, no? Porque creo que entraste con cierta expectativa. ¿Y qué pasó después? Pues ahí creo que también renuncié a esta idea de, ay, la periodista que México esperaba, ¿no? Yo voy a contar la verdad de México, porque pues yo soy de la UNAM, entonces ahí sí hay como una visión muy enfocada como a temas sociales, como muy activos en temas sociales de justicia. No quiero decir que todos, pero sí. Entonces, mis colegas era como, no, saliendo de la carrera tenemos que ser así los grandes columnistas, tenemos que hacer las grandes investigaciones. Y cuando yo salí de la carrera, salgo en pandemia y me llega esta oferta primero para ser becaria en una empresa. Y además era una empresa de belleza, era una empresa, o sea, yo decía como, o sea, me llama mucho la atención, pero ¿y luego? ¿Y ser periodista? Claro. Y entonces ahí empecé también de nuevo a reconciliarme con esta idea de abrazar la incertidumbre, ¿no? Y de decir, bueno, pero ¿y si no? O sea, ¿por qué tienes que entrar en la cajita del deber ser? ¿Por qué tienes que entrar en la cajita de la periodista cuando está llegando esta oportunidad? Entonces, yo inicié ahí y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que también tenía que ver con las personas que integran esos corporativos, ¿no? O sea, no se trata solamente de declararle la guerra a los monopolios y a las industrias, sino también quién está liderando Claro. estos sitios. Y me encontré con personas maravillosas que incluso yo considero mis mentoras, o sea, tuve ahí una jefa espectacular que se llama Araceli Becerril y trabajar con ella era una cosa muy inspiradora y era trabajar como con una amiga desde el día 1 y muchísima ternura y muchísima bondad y muchísimo propósito, incluso también desde lo corporativo. Entonces, ahí yo me di cuenta que también dentro de mi visión feminista podía aportar a problemáticas, a programas desde el ámbito privado, ¿no? Claro. Y que no tiene que estar peleada una cosa con la otra. Ni lo público con lo privado, ni la sociedad civil con lo privado. O sea, obviamente podemos hacer muchas críticas, pero también son una gran plataforma. Entonces ahí coordiné muchos programas que tienen que ver con mujeres en la ciencia, con reinserción para mujeres en estados vulnerables, ya sea por vulnerabilidad social o económica. Entonces se les enseñaban los oficios de maquillaje, de estilismo, y tú veías cómo la vida se les transformaba, ¿no? O sea, mujeres que a lo mejor vivieron un embarazo adolescente y a partir de ahí se les truncó la carrera, se les truncó muchos de sus sueños, y dar estas otras oportunidades desde una plataforma con un presupuesto tan grande y con un nombre tan grande como lo era en ese entonces esa empresa, era como también estás transformando y también estás impactando desde ahí. Entonces, ¿por qué
¿por qué quedarte como en la cajita del deber ser? Claro. Si en la práctica hay así pañuelos para aventar hacia arriba y mucho impacto. Entonces, me gustó mucho esa experiencia y me abrió muchísimas puertas, no solamente desde la coordinación, sino también el networking que Ujú. yo empecé a generar con otras mujeres. Y también ahí me di cuenta del poder de las redes, ¿no? Y como que Ujú. se vuelve a activar este botoncito de la colectividad. Y es que haciendo colectividad, haciendo redes, incluso desde un ámbito como es el ámbito corporativo, se logran cosas impactantes. O Ujú. sea, 20 mentes piensan mejor que una Sí. y 40 manos ejecutan mejor que dos. Mm. ¿Y dirías que encontraste ahí también mujeres que querían las mismas cosas que tú, que también querían hacer este tipo de cambios? Sí, por supuesto, o sea, por supuesto, sin duda, una de mis mentoras, que era mi jefa, lo quería hacer, colegas que también tenían como este propósito de querer hacer las Ujú. cosas diferente, ¿no? Y otra cosa muy como nutritiva en el proceso fue darme cuenta y activar en mí como también estos procesos que no son míos, que son de la de al lado, que vienen desde su contexto, que vienen Ujú. desde sus privilegios, que vienen desde Ujú. sus limitaciones, desde su formación y cómo Ujú. ven el mundo, ¿no? O sea, no todo lo que digamos las activistas desde el territorio es que tiene que ser así. O sea, Ujú. también hace falta esta visión y esta apertura de, a ver, ¿tú cómo ves esta misma problemática, no? ¿Y qué Ujú. podemos hacer? Porque yo pienso esto, pero ¿qué piensas tú? ¿Y Ujú. qué piensa la persona a la que estamos impactando, no? O sea, tampoco Claro. se trata de llegar de, ay, se me ocurrió una idea increíble para salvarte la vida. Sí, Por sí, supuesto que sí. no, es más, como sociedad, estos tres engranajes, cómo funcionamos y Ujú. como mujeres, cómo complementamos para impactar en la vida de todas. Ujú. Me encanta. ¿Y cómo llegaste? Digo, ya me contaste que desde chiquita empezaste con este Ujú. activismo también por lo que veías en tu casa, pero después, ¿cómo llegas a volverlo una parte más grande en tu vida profesional? Pues yo dentro de esta incidencia en políticas públicas sobre uso de sustancias y todo eso, encontré a este grupo de amigas que ya se nombraban desde el feminismo y algunas de ellas ya trabajaban en lo que en ese entonces era el Frente Nacional para la Sororidad, que ahora Okey, es el Movimiento Ley Olimpia. okey. Entonces, a mí otra de las cosas que en el momento me volaba la cabeza es cómo empezábamos a habitar Internet y Mm. cómo nadie está hablando de Internet. O sea, Ujú. como que ya era un lugar en el que llegabas a tu casa así de que corriendo y te conectabas del teléfono a la computadora para entrar a MySpace y estabas ahí horas en MySpace y horas en Hi-Fi. Y entonces yo decía como, pues es que eso ya lo vivimos, ya va un poco más allá, pero sí, pero más allá de lo que hay, ya están muchas cosas de nuestra vida ahí, ¿no? O sea, cómo, ¿quién lo maneja? Sí, ¿qué va a ¿Por pasar? ¿No? qué? ¿Quién Ujú. saca dinero de esto? O sea, como que me empezaba a cuestionar mucho esto. Okey, em, y estas chicas del Frente Nacional para la Sororidad ya hablaban de eso y ya hablaban de algo que a mí me volaba la cabeza, que era lo virtual es real. Y yo decía, okey. claro, porque no es como que yo apague la computadora y ya lo que viví ahí ya no impacta en mi vida, ya no Ujú. tiene una consecuencia. La tiene. Y en muchas ocasiones la tiene fuertemente. Sí. Entonces, yo ahí había tenido un par de situaciones en las que, no sé, algún tipo con el que salí, intentó amenazarme y me dijo como, no, te grabé sin consentimiento y lo voy a difundir si no seguimos saliendo. Mm. Y yo ya o sea, desde mis valores y todo, yo decía, pues que lo difunda. Y llegaba a casa y lloraba y decía, si lo difunde me va a acabar la vida, o sea, Ujú. pero, ¿sabes? Como que ante el mundo yo decía, pues no lo tienes y no me importa, bla, bla, bla. Entonces, cuando escuché a estas chicas decir, no, lo virtual es real y no es tu culpa y él debe ser el que debe tener miedo y la culpa es de quien difunde, yo decía, es que sí, es que tienen razón. Entonces empecé a acuerparme con ellas primero desde lo digital, o sea, yo veía que publicaban algo y yo compartía, comentaba y bla, Okey, bla, bla, okey. hasta que ya vino un proceso grande que fue para la aprobación nacional de Ley Olimpia en Ujú. 2021 en Cámara de Diputados, que se armó algo que ellas llamaron el aquelarre. Y entonces cualquiera de las compañeras que tuviera algún talento, nos íbamos a quedar a Mm. acampar ahí, pero íbamos a hacer como esta serie de la que canta, pues que cante, y la que rapea, pues va a rapear, y la poeta va y dice sus poemas. Mm. Y yo bailo belly dance, bailé durante Okey. toda mi vida danzas de Medio Oriente, entonces dije, bueno, pues yo bailo.
armé un performance con la canción de Vivir Quintana, Canción Sin Miedo, y lo bailé para la aprobación nacional y aprobaron ese día Ley Olimpia a nivel federal. Entonces, a partir de ahí fue como, ya no nos separamos. O sea, fue algo muy increíble porque desde que yo llegué, además, ese día estaba lloviendo horrible y estábamos ahí con carpas y todo, y mi mamá y mi papá hicieron cafecito y compraron galletas y llegamos con el cafecito y con las galletas, y yo sentí que había llegado con mis mejores amigas de toda la vida. Entonces, como que fue un recibimiento que yo dije, es que están hablando de lo que a mí me preocupa y además es un movimiento formado por mujeres, es un movimiento con una perspectiva feminista, y ya desde ahí no me separé. Y pues sí, fueron como 2 años en los que yo dobleteaba, ¿no? Tanto la parte corporativa como lo que yo podía hacer en el movimiento, que era como una línea muy clara de comunicación. Y pues desde ahí ya no me he salido, que ya son 5 años. Entonces ahorita tú llevas toda la parte de comunicación. Yo soy responsable de toda la parte de comunicación y vinculaciones del Movimiento para América Latina. Y leí en el CV que nos mandaste, pero no sé si lo entendí bien, que han promovido esta misma ley, han ido a hablar a otros lugares de lo que han logrado. ¿Cómo ha sido viajar por esta causa? ¿Qué has aprendido al ver esto en otras culturas? Pues mira, primero yo renuncié a mi trabajo, a este primer trabajo corporativo, renuncié con la idea de dedicarme 100% a la causa. O sea, yo dije, ya no puedo seguir con esta doble vida, necesito, o sea, estoy agotada y necesito dedicarme a esto. Y en ese periodo también yo tenía la idea de viajar. O sea, yo agarré mi backpack y me fui de mochilera y dije, ya, o sea, quiero estar en una playa 1 mes y luego en otro sitio 1 mes y medio, y así, esa era mi idea, ¿no? Entonces, dentro de esos planes estaba irme un tiempo a vivir a Colombia. Y entonces empezó a llegar y a gestarse la idea de presentar Ley Olimpia Colombia. Entonces, el primer foro internacional, por así decirlo, que yo pude llevar como asuntos de Ley Olimpia fue en Colombia, que presentamos en septiembre de 2024 Ley Olimpia en Colombia, el proyecto de ley. Entonces, ¿cómo fue? Fue muy retador porque, para empezar, es llegar a concientizar algo que ya lleva muchos años aquí, ¿sabes? O sea, aquí en México como que ya sabemos que es un delito, ya sigue sucediendo, sí, desafortunadamente sí, pero ya es algo que está muy interiorizado, ¿no? Yo de pronto hago la broma de, ya hasta sale en La Rosa de Guadalupe, o sea, ya hay un capítulo de la Ley Olimpia en La Rosa de Guadalupe, o sea, ya la gente lo tiene disponible en su casa en televisión abierta cuando come, ¿no? O sea, todos los mexicanos la conocen y es algo que aunque pase y está costando trabajo la justicia, ya somos conscientes de eso, pero en otros países no. Y en países como Colombia, el tema de la narcoestética ha permeado mucho en el pensamiento y en la visión que se tiene de las mujeres. Entonces, a partir de ello, de la narcoestética, pues también la explotación sexual de los cuerpos, en todo sentido, pero en los espacios digitales. Entonces, llegar y hablar de esto sí generó un poquito como, pues no quiero decir de resistencia, porque no hubo resistencia, pero sí como de, pues sí, la Ley Olimpia, pues sí, apruébenlo, pero ya, entonces no había tanta... fue construir mucho desde cero y además, pues sí, con un sistema que obviamente no le conviene y que está muy cómodo. Como aquí lo estuvo México hace 10 años, o sea, tampoco es como que en México éramos así de, ay, no, aquí no se hablaba de eso, no, pero sí es empezar a trazar ese camino nuevamente, ¿no? Y bueno, esa fue la primera vez y ya a partir de eso fue llevar nuestro movimiento a espacios como Bangkok, en Tailandia, que eso fue algo demasiado increíble e inesperado. O sea, yo estaba así que regresando a mi casa y me habló Olimpia y me dijo, oye, quiero hablar de esto, no sé qué, y es dentro de 2 semanas. Y yo le decía, estás loca, ¿cómo me voy a ir dentro de 2 semanas? Pero pues va, o sea, no neguemos y ya después nos acoplamos. Y fui al Global Policy Dialogue de la Policía Nacional Coreana, en conjunto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, a presentar lo que hacíamos en el movimiento Ley Olimpia, a presentar nuestra inteligencia artificial de atención a víctimas. Y fue algo muy interesante porque también es darnos cuenta que del otro lado del mundo suceden las mismas problemáticas patriarcales de un espacio digital
que reproduce todas estas violencias. Ujú. Y más aún, nosotras pensaríamos como, no, pues es Corea, ¿no? Seguro ya van muy avanzados en Sí, eso. Y sí. te das cuenta que no, que la legislación que tenemos en México es una legislación que de verdad es pionera. O sea, no es Ujú. un discurso que nosotras digamos de dientes para afuera, es pionera. O sea, y la gente me decía, no, pero es que aquí los diputados no van a tener la disposición. Y yo les decía, es que en México tampoco la tenían. O Ujú. sea, en México fue algo que fuimos construyendo y que fue de ser necias, 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 y no soltar y decir, no queremos que ninguna mujer vuelva a pasar por esto. Entonces, fue muy interesante comparar estas realidades, porque aunque es la misma raíz, sí hay muchos esfuerzos que se tienen que hacer en otros países, ¿no? O sea, Ujú. cuando aquí ya estamos hablando de reformar para las violencias ejercidas de inteligencia artificial, Ujú. hay países en el mundo que ni siquiera reconocen la violencia digital. Sí. Entonces, sí ha sido un camino de expansión muy interesante y de conocer muchas, muchas otras realidades y también de dar el micrófono y el foco a quien las vive allá, ¿no? O sea, no Claro. se trata de que ya llegaron las de Ley Olimpia en México a hablar de esto en Bolivia. No, se trata de que las compañeras de Bolivia llevan un camino trazado muchísimo y cómo impulsamos que ahora suceda en materia de un marco legislativo. Mm. Y supongo que también al ver esto, pues hizo que dentro del mismo movimiento agradecieran el trabajo entre ustedes, ¿no? Todo lo que han logrado, como cuando te das cuenta que en otros lugares el avance ha sido menor, pues eso también te ayuda a reconocer tu propio trabajo, tu propio esfuerzo, ¿no? Sí, algo que yo valoro muchísimo del espacio en el que ejerzo mi activismo es que de verdad que en el movimiento Ley Olimpia es estar entre amigas. O Mm. sea, cuando hablamos de procesos colectivos es porque de verdad los procesos son colectivos. Mm. Cuando hablamos de que en serio durante muchos años nos formamos como un colectivo de sobrevivientes que se hicieron amigas en el camino Ujú. y que esa era la base. Entonces, reconocernos eso entre nosotras también ha sido algo muy bonito porque si yo tengo un problema, le puedo hablar a Olimpia, sea un problema de mi vida personal o sea un problema de mi vida profesional, le puedo hablar a Marcela, le puedo hablar Ujú. a Paulina, le puedo hablar a Carla y se siente tan genuino como lo haces con cualquier otra amiga. No Mm. hay esa máscara de estamos aquí porque nos importa un fin común, nos importa una incidencia política. No, es que realmente somos amigas. Ujú. Después, en el CV del fracaso que me llenaste, decías que, decides dejar esta parte, bueno, sigues, llevando toda la parte de comunicación, pero decides retomar, tu vida laboral, ¿no? Por decirlo así. Sí. ¿Cómo fue esta parte? Ya que estabas como tan metida, supongo que todo tu día pensabas en eso, ¿no? Y luego, pues, tuviste que dejar una parte de tu energía para, retomar tu vida laboral. ¿Cómo fue esta parte? Sí, mira, primero fue que me cansé de viajar de la forma en la que estaba viajando. Okey. Me cansé como de tanto movimiento y me cansé de que mi casa fuera una maleta. Mm. O sea, llegó un punto en el que dije, es que ya, o sea, ya es cansado esto, ya no me siento tan cómoda con eso. Y también ese fue como un duelo porque, pues sí, socialmente todo el mundo te puede decir como de, ay, pero es que es increíble, o sea, es que tienes una vida increíble, estás viajando por donde sea. Y es como, sí, pero de pronto ya quieres volver a ciertas dinámicas Ujú. en las que tienes como ciertas comodidades que viajando no tienes, ¿no? Ujú. Entonces, primero fue tomar esa decisión y después fue darme cuenta que en el momento en el que yo decidí viajar como estaba viajando, no estaba preparada financieramente para Okey, sostenerlo por ese tiempo, tanto ¿no? O tiempo. sea, Ujú. sí ya tenía un relajo financiero, o sea, finanzas personales, olvídate, eso no existía, era como de, pues, a ver qué, porque además también ser activista es un trabajo que en muchas ocasiones se precariza, o sea, el Claro. mundo cree que por ser activistas no debemos de recibir un peso, Ujú. porque pues todo lo hacemos desde el amor y Ujú. de amor nos hacemos un taco, o sea, y no es así, ¿no? Entonces Ujú. fue complicado y dije, no pasa nada si renuncio a eso ahorita. O sea, no pasa absolutamente nada, no le tengo que dar explicaciones a nadie, no pago una hipoteca, no tengo hijos, Mm. no pago un auto, no pasa nada si cambio de idea en este momento. Entonces, cambié la idea, lo que sí estaba segura es que quería seguir viviendo cerca de la playa, Okey. y me fui a vivir a la playa,
Y en ese trayecto aparecieron personas que son parte de mi red, familiares, mi pareja que también dijo como, sí, yo te copio a lo que sea y vámonos a donde tú quieras y nos mudamos. Y pues en ese momento se presentó una oportunidad laboral muy estructurada, de nuevo en una compañía, haciendo algo que nada que ver conmigo, ni con comunicación, ni con activismo. Pero dije, pues, ¿por qué no? O sea, nunca he hecho esto. O sea, ¿qué puede salir mal? Y además, si todo sale bien, voy a aprender y ahora tengo un nuevo oficio que no tenía hace 3 meses. Entonces me aventé, firmé un contrato y regresé a una oficina, pero ahora sigo llevando una doble vida. O sea, soy oficinista Es tu destino llevar una doble es mi vida. destino de llevar una doble vida. Entonces, tengo un trabajo muy estructurado, pero también soy activista. También estoy con una jefa increíble. De nuevo, tengo una jefa mujer que es una persona increíble, que además me ha abierto como la visión a muchos procesos y que tiene el propósito y el don del servicio, que yo no lo había conocido hasta este momento como con ella, y que además también impulsa como mi propósito, ¿no? Entonces, creo que he cambiado tantas veces de parecer y de acciones, pero siempre está el común denominador de que hay una red de mujeres apoyando mis procesos, mis talentos y mi propósito, ¿no? O sea, no me he topado con alguien que me diga, no. O sea, yo llegué con esta jefa y después de unos meses yo le dije, mira, yo tengo que viajar a España porque me están invitando. Luego le dije, tengo que viajar a Bangkok porque me están invitando. Y luego le dije, tengo que viajar a Ciudad de México porque hay que hacer esto y voy a tomar una reunión acá y me están entrevistando acá. Y ella es como, sí, dale, y qué increíble y me encanta lo que haces. Entonces, siempre tener a esas mujeres en tu red ha sido un denominador muy lindo para que yo, a pesar de cambiar de opinión, mi foco y mi propósito nunca se vea opacado. ¿Qué le dirías a las mujeres que no han encontrado esta red? ¿Dónde podrían buscar? O a lo mejor, no sé, pienso que tienes una mentalidad tan abierta que seguramente eso te ha ayudado inconscientemente, pues, a llegar a muchos lugares, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que es como uno de mis promesas feministas conmigo, Ujú. yo procuro caerme muy bien. Mm. O sea, yo me caigo muy bien. Y en el momento en el que yo hice consciente que la única persona que se va a acompañar, no importa cuántas veces cambies de opinión, eres tú misma, en ese momento, como que el universo me dijo, tú pide y exagera que yo te lo doy. O sea, ya cuando tú estás con ese nivel de sinceridad para contigo misma, creo que la vida te va facilitando muchos caminos, ¿no? Porque vas entendiéndote y vas dejando esas máscaras que a lo mejor socialmente te pusiste para cierto fin, pero que no son compatibles contigo. Y yo creo que más allá de la felicidad, más allá de buscar el bienestar, más allá de buscar la riqueza, que son como cosas que el sistema nos repite mucho, creo que yo estoy en un proceso muy convencida para toda mi vida de que lo que yo quiero buscar es mi congruencia. Y mi congruencia personal, no la congruencia de eres periodista, haces esto, eres activista, haces eso. Mi congruencia personal. Y yo a partir de ese momento en el que yo tomé el primer vuelo sola y empecé a viajar sola y me di cuenta que llevaba 4 días sin hablar con nadie más que conmigo y me di cuenta que comía lo que yo quería en el lugar en el que yo quería y para lo que mi dinero me alcanzaba también. Y que dije, oye, qué bien me caigo. Qué bien me caigo y qué bien me la paso conmigo. Entonces, yo creo que ese es el consejo que siempre le doy a todas las mujeres que conozco. Es como, ¿hace cuánto no tienes una cita contigo? O sea, hay una cita contigo, no la cita de las uñas, no Sí, la o cita viendo del la tele, spa, no la cita del ver la tele. sí. ¿Hace cuándo no te vas a tomar un café contigo misma? ¿Hace cuándo no tienes una cita de ponerte a escribir lo que estás pensando en ese momento? Sin filtros, tú, ¿no? O sea, ¿qué tan bien te caes tú? Porque a partir de eso vas a empezar a vibrar en una frecuencia de congruencia
que el mundo te va a estar abriendo esas puertas, porque vas a estar más atenta a eso, ¿sabes? Es como cuando te compras un carro de una marca que ni conocías antes y luego ya empiezas a decir, ay, ya hay un montón de Toyotas. Sí. Así funciona, así funciona para mí, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a vibrar en esa frecuencia de yo me caigo bien porque descubrí que me encanta el tenis, ya en todas partes vas a ver tenis y vas a estar más atenta a esas señales que vas a decir, bueno, mira, estas mujeres que juegan tenis me caen muy bien, a lo mejor son grandes aliadas. Mira, estas mujeres que descubrieron su propósito me caen muy bien, a lo mejor son grandes aliadas. Justo apunté una frase que tú resaltabas en tu currículum, que dice que no le debemos coherencia a un sistema donde pocas cosas tienen sentido, ¿no? Y creo que esto engloba mucho de lo que estás contando, ¿no? Sí, o sea, creo que nos han vendido como esa cajita del deber ser, ¿no? Y de pronto tú abres ahorita Instagram y si nos podemos ver Instagram decimos, nada en este mundo ahorita tiene sentido. O sea, así como nos puede aparecer una receta de pasta boloñesa, la siguiente noticia es sobre lo que está pasando en Irán y la siguiente noticia es sobre desapariciones. O sea, y la siguiente noticia es un tutorial de Get Ready With Me para ir al cine. O sea, nada tiene sentido, ¿no? Entonces creo que no le debemos ese deber ser, esa coherencia al sistema, pero sí nos debemos la congruencia de lo que nosotras queremos en este planeta, ¿no? O sea, en esta experiencia que estamos viviendo. Ahora voy a leer tu CV de hoy en día y me dices qué piensas. Ok. ¿Quién es hoy Fer? Hoy Fernanda Medellín es periodista, comunicadora y activista con enfoque social. Ha construido una trayectoria multidisciplinaria que cruza el periodismo, la comunicación corporativa y el activismo feminista. Ha liderado estrategias de comunicación, contenido y vinculación en organizaciones y en la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, impulsando iniciativas como la Ley Olimpia en distintos lugares del mundo. Hoy Fernanda también es una mujer que confía en la incertidumbre, que entiende la injusticia como motor de cambio y que ha aprendido a reconstruirse sin pedirle permiso a la coherencia. ¡Qué bonito! ¿Quién escribió eso? Gracias. ¿Qué opinas? Sí. Fíjate que eso de perderle miedo a la coherencia es un proceso bien constante. O sea, no es un proceso que sea lineal y no es un proceso que siempre se viva de la misma forma. Siempre se habla mucho y cuando digo se habla mucho es yo y la gente con la que me rodeo, como de no, sí, hay que lo que venga y hay que abrazar la incertidumbre y hay que no sé qué. Pero hay procesos que la vida te pone de frente y que te dice, a ver, abraza la incertidumbre. Sí. A ver, hay que perderle miedo a la coherencia. Y ahí es donde yo creo que la vida fielmente te dice, soy la vida misma siendo la vida, ¿sabes? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que dices, con lo que piensas y con lo que sientes? Y creo que también esos procesos hay que entender que no le debemos coherencia a los demás de, ay, como dijiste que abrazar la incertidumbre, ahora compórtate así como yo quiero que te comportes, sino también qué significa para ti eso, ¿no? No va a venir desde tu contexto y el mío de la misma forma. O sea, y creo que la vida no es la misma hace 3 años, 2 meses y ayer. O sea, ayer estabas viviendo una cosa que a lo mejor para ti era muy fácil de transitar. Hoy se te puede presentar otra situación en la que pones a prueba otros procesos que quizá no has vivido y que quizá no has aprendido, ¿no? Entonces, creo que ese punto en específico de perderle miedo a la coherencia para el mundo es algo que vas construyendo muchísimo en el camino. A mí me pasaba muchísimo en Colombia que desde esta imagen y desde esta visión tan patriarcal que se tiene de la belleza femenina, yo en México decía, no, súper activista, y me ponía a hablar de Rita Segato, y me ponía a hablar de Nuria Varela, y de todas estas cosas muy teóricas, bla, bla, bla. Y cuando llegué a Colombia me di cuenta que allá el tema de la belleza femenina es algo con lo que están obsesionados, y es algo que responde a cosas tan patriarcales. Yo decía, ay, no, es que qué coraje, me siento medio fea. O sea, me siento medio fea y qué mensa, porque yo soy feminista y porque cómo me voy a sentir feminista si yo ya sé que esto es la visión patriarcal siendo, o sea, memoria, y te da coraje y te da culpa, pero al mismo tiempo estás en ese sistema que te pide esa coherencia, ¿no? Claro. Y entonces esos procesos, ese tipo de ejemplos
son ejemplos en los que dices, me tengo que aferrar a mi coherencia propia. Y así como es importante la teoría y lo que yo sé y todas estas visiones, también es importante abrazar pues a esa parte de mí que se está sintiendo Claro. relegada de la vida social, ¿no? Y darse cuenta que nada de lo que ves ahorita es real, que todo es un Claro. constructo, y entonces te empiezas tú misma como que a hacer tu propio coco wash. Otra vez, sí. Otra vez, pero a eso me refiero con que no son procesos lineales y lo mismo en muchos ejemplos. Creo que también en el tema de los viajes, darte cuenta como de este tipo de diferencias entre las realidades entre países, Claro. lo que creemos en diferentes países y abrazar también desde ahí al proceso humano de todas las personas, ¿no? O sea, alguien te puede caer súper bien y de pronto puede tener ideas con las que tú cero compaginas, pero cuando entiendes su contexto, sus experiencias, desde dónde viene lo que opina, por qué crees lo que crees, creo que ahí también te das cuenta que los procesos de coherencia y los procesos del deber ser y todo esto varían muchísimo y que lo que tiene que pasar es que, listo, fluyas. O sea, suena bien cursi, Lo bien conoces cliché, y luego ya pero lo ya, dejas o ir. sea, fluye Sí. con eso, no te enganches con eso y es la experiencia de cada persona. Si hoy una mujer siente que está cambiando demasiado su camino, ¿qué preguntas debería de hacerse en lugar de juzgarse, como dices tú? Qué buena pregunta. ¿Qué preguntas debería de hacerse? ¿Por qué quieres lo que quieres? Mm, Y respondiendo esa pregunta es desde dónde lo quieres. mm, Creo que, no sé, yo ahorita te podría decir, quiero un Ferrari. Bueno, pero ¿por qué quieres un Ferrari? ujú, Ah, en el lugar donde estoy viviendo, el 90% de las calles no están pavimentadas. ¿Yo para qué quiero un Ferrari? ujú. No, es que lo vi en un TikTok y entonces a partir de eso, pues ya todo el contenido que me sale es de los Ferraris y entonces sé que, estoy inventando, porque no sé nada de autos, sé que tienen unos rines de nada. Sí, pero, o sea, ¿por qué quieres un Ferrari? Tú no quieres un Ujú, Ferrari, lo que quieres es lo que el algoritmo te está aventando porque ujú, responde a cierto patrón de conducta y de compra, pero ujú, tú no quieres un Ferrari, ujú. ¿no? Entonces, creo que entender desde por qué queremos lo que queremos ¿Y desde y dónde? desde dónde lo Ujú, queremos es un ejercicio muy honesto hacia con una misma. Y para eso creo que hay que vivir muchas experiencias sola. O sea, mm, si vuelvo a esto de caerte bien a ti misma, ¿no? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué ujú, crees lo que crees? ¿Desde ujú, dónde vienen esas ideas? ¿Te sientes cómoda con los zapatos que te pones todo el día? mm, ¿O son solo porque se ven bonitos? ¿O ujú, son solo porque le gustan a tu pareja? ¿O son solo porque los compraron tus amigas? ujú, Em, y entender como esos procesos y llegar a conclusiones muy honestas y no solo a conclusiones, viene lo más complicado, tomar acción con esas conclusiones. Una parte es ser consciente de ello, pero la conciencia sin la acción, pues nada más se sí, va a quedar ahí en un discurso, ¿no? Entonces, ujú, tienes de dos, ya con esa conciencia de estos espacios honestos, de estas preguntas honestas desde lo que quieres en tu vida, ¿qué acciones vas a tomar para llegar a ese camino a donde quieres llegar? Y creo que hoy en un mundo como en el que vivimos, en donde todo es mucho consumo, en donde todo es mucho individualismo, que es como una de las mayores victorias del sistema, tanto mm, capitalista como patriarcal que tenemos, el que pensemos desde lo individual, tener un propósito en la vida, el que sea, es, es ganarle al sistema y el acto de rebeldía más grande. O sea, ujú, ¿por qué te levantas, no? Y no tiene que ser así una causa súper profunda. O sea, ¿tú por qué te levantas en la mañana? Y puede ser un propósito desde, no sé, le quiero comprar una casa a mis papás para que vivan su vejez. O sea, puede ser mm. desde un propósito así tan Sí, noble, más tan más personal, ¿no? personal, a una causa como quiero que las mujeres puedan vivir libres en Internet, ¿no? O sea, Mm, quiero que todas las mujeres del mundo puedan ser libres y puedan ser soberanas y puedan ser autónomas, ¿no? Puede ser, o sea, no hay una restricción en el propósito. Quiero llegar a la luna. Bueno, entonces, si ese ya es tu propósito y tu convicción, muéstrale al sistema que sí puedes y ujú, acciona desde ahí. Entonces, sí creo mucho en eso. Creo que justo estamos en un punto en el que nos falta mucho descubrir nuestros propósitos
y en esa línea poner nuestros talentos al servicio de la colectividad. Me encanta. Pues gracias por todo lo que nos contaste, Fer. Gracias por escucharnos. Nos pueden escuchar en el siguiente episodio, la siguiente semana. ¿Y tienes Instagram, redes sociales, algo? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación primero. Gracias a todo el equipo. Gracias por estos espacios en donde se habla de los fracasos, lo que socialmente creemos como fracasos. Hacer este ejercicio ha sido bellísimo y esta conversación ha sido bellísima. Y en redes estoy como @soyfermedellín. Okay. Y bueno, pues ahí publico todo lo que hago con respecto a mi activismo, con respecto a también lo que hago yo de comunicación. Entonces ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues gracias por escuchar Anatomía del Fracaso. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.